No sobrevivirías en el viejo oeste, la dura realidad de la vida de los cowboys. Bienvenidos a un viaje al pasado, al salvaje oeste de América, un lugar donde la vida era dura, impredecible y peligrosa. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias impactantes sobre la vida en épocas extremas. Imaginen un lugar sin supermercados, sin hospitales modernos, sin carreteras pavimentadas. Cada día era un reto para encontrar comida, agua y refugio. Los cowboys pasaban horas bajo el sol abrasador montando caballos, cuidando ganado y enfrentando tormentas repentinas, sin ninguna garantía de seguridad. La violencia era parte de la vida diaria. Los duelos y enfrentamientos armados eran comunes y la ley a menudo llegaba tarde o no llegaba. La comida era básica y repetitiva: frijoles, carne salada, pan duro y agua, muchas veces de dudosa calidad. Las enfermedades eran frecuentes y podían ser mortales. El aislamiento era extremo. Familias y comunidades estaban separadas por largas distancias y viajes que podían durar días o semanas. Además, la higiene era limitada y la ropa era ruda, diseñada más para durabilidad que para comodidad. Los cowboys también enfrentaban animales salvajes y los riesgos del terreno, ríos traicioneros, montañas escarpadas y praderas interminables donde perderse era fácil. A pesar de la romanticización del oeste en películas y libros, la realidad era de constante peligro y esfuerzo físico extremo. En este primer bloque, queremos que empieces a imaginar lo difícil que era sobrevivir cada día, sin lujos, sin seguridad, solo con tu valentía y habilidades. No sobrevivir en el viejo oeste significaba enfrentarse a desafíos diarios que hoy nos parecerían imposibles de soportar. Desde el amanecer, los cowboys debían montar sus caballos y recorrer largas distancias para guiar el ganado hacia pastos adecuados o mercados donde pudieran venderlo. Cada viaje era un riesgo, los caminos eran apenas senderos marcados, llenos de rocas, ríos traicioneros y praderas interminables donde perderse era muy fácil. Cada viaje podía convertirse en una lucha por sobrevivir, tormentas de arena y polvo podían cegar y desorientar, mientras la lluvia intensa transformaba los caminos en lodo imposible de atravesar y los ríos se convertían en barreras que podían arrastrar a cualquier persona o animal. El ganado, el sustento principal de muchos colonos, necesitaba constante atención. Cada animal era valioso y perder uno podía significar hambre para semanas o incluso meses. Los cowboys debían estar atentos no solo a los depredadores naturales como lobos, pumas y osos, sino también a ladrones y bandidos que acechaban las rutas de transporte de ganado y mercancías. La caza y la pesca eran fundamentales para la supervivencia. Sin acceso a supermercados ni mercados regulares, la comida dependía de la habilidad para cazar animales salvajes, recolectar plantas comestibles o conservar la carne mediante métodos rudimentarios como salazón o ahumado. Una mala decisión podía significar intoxicación o hambre prolongada. La salud era una preocupación constante. Las enfermedades se propagaban rápidamente y la medicina era limitada. Las infecciones eran mortales y enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la viruela o la tuberculosis podían acabar con toda una comunidad. Las heridas, aunque pequeñas, podían infectarse por falta de higiene y cuidados adecuados. La higiene personal era mínima y la ropa debía soportar todo tipo de clima y terreno, lo que significaba que ampollas, llagas y quemaduras eran comunes. La soledad y el aislamiento tenían un impacto emocional profundo. Las comunidades eran pequeñas, dispersas y muchas veces separadas por decenas de kilómetros. La comunicación con otros era difícil, y las noticias podían tardar semanas en llegar. Los colonos y cowboys debían aprender a depender de sí mismos y de sus habilidades prácticas, desde reparar un techo hasta montar un refugio temporal o curar una herida con recursos limitados. La violencia estaba siempre presente: los enfrentamientos con bandidos, conflictos entre colonos, disputas por tierras y duelos eran parte de la vida cotidiana.
Incluso un encuentro casual podía convertirse en mortal si uno no estaba preparado. El trabajo diario era extremadamente exigente: montar caballos durante horas bajo el sol abrasador, arrear ganado por terrenos peligrosos, cargar provisiones y realizar tareas domésticas sin herramientas modernas requería fuerza física, resistencia y habilidades de supervivencia excepcionales. El clima era otro enemigo constante: olas de calor abrasador en verano, tormentas de polvo que cegaban y desorientaban, lluvias torrenciales que destruían cultivos y viviendas, fuertes nevadas que aislaban comunidades enteras durante semanas y tornados o incendios que podían arrasar con todo a su paso. Los encuentros con animales salvajes eran parte de la rutina: lobos, pumas, osos, serpientes y escorpiones representaban amenazas reales, y los colonos debían estar constantemente alerta, aprendiendo a defenderse y a proteger su ganado. Las herramientas y armas eran limitadas y muchas veces defectuosas. Cada reparación, cada mantenimiento era vital para la supervivencia. Las relaciones sociales eran pocas, pero esenciales. La comunidad se convertía en una red de apoyo, pero también en fuente de conflictos, ya que las tensiones por tierras, recursos y justicia eran comunes. La vida nocturna ofrecía pocos momentos de seguridad. Dormir bajo el cielo abierto significaba exponerse a ladrones, animales salvajes y las inclemencias del clima. La resiliencia, la creatividad y la capacidad de improvisar eran fundamentales. Cualquier habilidad podía significar la diferencia entre vivir y morir. La vida en el Viejo Oeste no solo era una batalla física constante, sino también un desafío psicológico y emocional extremo. Cada día traía consigo incertidumbre, y la supervivencia dependía de la combinación de habilidad, valentía y resistencia mental. Imagina levantarte antes del amanecer, con las manos endurecidas por el frío o el calor, con el cuerpo cansado por días de trabajo, y saber que tu ganado, tu comida y tu seguridad dependen de cada movimiento que hagas. El amanecer no era simplemente el inicio de un nuevo día. Era el comienzo de una serie de riesgos potencialmente mortales. Ríos que podían arrastrarte mientras guiabas el ganado, lobos y coyotes que merodeaban en busca de presas fáciles, bandidos que podían atacar tu campamento y tormentas repentinas que podían destruir semanas de trabajo en minutos. La alimentación era extremadamente limitada y repetitiva, compuesta principalmente por carne salada, frijoles, pan duro y agua de fuentes que a menudo no eran confiables, lo que provocaba desnutrición, enfermedades gastrointestinales y debilidad física constante. La preparación de alimentos era laboriosa. Cazar animales salvajes requería precisión, paciencia y fuerza, y luego había que limpiar, desollar, conservar y cocinar la carne sin la ayuda de utensilios modernos o refrigeración, confiando en técnicas rudimentarias que a menudo fallaban y ponían en riesgo la salud. La higiene personal era prácticamente inexistente, lo que favorecía la propagación de infecciones, piojos, sarna y enfermedades cutáneas. La ropa, diseñada solo para resistir, provocaba incomodidad constante, ampollas, rozaduras y quemaduras de sol, y a menudo no proporcionaba suficiente abrigo durante el invierno. La atención médica era prácticamente imposible de conseguir. Cualquier herida, incluso pequeña, podía convertirse en mortal. Los médicos eran escasos, y los remedios caseros o métodos tradicionales de curación eran la única opción, lo que llevaba a un alto índice de mortalidad por infecciones, fiebres y complicaciones que hoy se resolverían fácilmente. La violencia estaba omnipresente y no era solo cuestión de películas románticas. Los enfrentamientos con bandidos, disputas de tierras, duelos y conflictos entre colonos eran eventos comunes. La ley era lenta, parcial o ausente, lo que obligaba a cada individuo a ser su propio juez y defensor, cargando con la responsabilidad de proteger su vida y propiedad en cualquier momento. La soledad y el aislamiento tenían un impacto profundo en la salud mental. Los cowboys y colonos pasaban semanas o meses sin contacto humano significativo, dependiendo solo de su ingenio y fortaleza emocional para evitar la desesperación.
La educación y la vida familiar eran limitadas y difíciles. Los niños trabajaban desde muy pequeños, aprendiendo a cazar, montar a caballo, cuidar animales y realizar tareas domésticas que hoy serían consideradas peligrosas. La rutina diaria estaba llena de trabajo físico agotador, montar caballos durante largas horas, arrear ganado por terrenos peligrosos, cargar provisiones, construir y reparar refugios, cultivar la tierra y proteger a la familia y la propiedad. Cada decisión tenía consecuencias inmediatas. Un error podía significar la pérdida de ganado, de alimentos o incluso de la propia vida. El clima extremo añadía otro nivel de dificultad, olas de calor que provocaban deshidratación y agotamiento, tormentas de polvo que cegaban y desorientaban, lluvias torrenciales que destruían cultivos y viviendas, fuertes nevadas que aislaban comunidades enteras durante semanas y tornados o incendios que podían arrasar con todo a su paso. Los encuentros con animales salvajes eran parte de la rutina. Lobos, pumas, osos, serpientes y escorpiones representaban amenazas reales, y los colonos debían estar constantemente alerta, aprendiendo a defenderse y a proteger su ganado. Las herramientas y armas eran limitadas y muchas veces defectuosas. Cada reparación, cada mantenimiento era vital para la supervivencia. Las relaciones sociales eran pocas, pero esenciales. La comunidad se convertía en una red de apoyo, pero también en fuente de conflictos, ya que las tensiones por tierras, recursos y justicia eran comunes. La vida nocturna ofrecía pocos momentos de seguridad. Dormir bajo el cielo abierto significaba exponerse a ladrones, animales salvajes y las inclemencias del clima. La resiliencia, la creatividad y la capacidad de improvisar eran fundamentales. Cualquier habilidad podía significar la diferencia entre vivir y morir. La vida en el Viejo Oeste era una lección constante sobre la fragilidad de la existencia humana y la fuerza necesaria para enfrentarla. No había segundas oportunidades ni lujos, solo trabajo constante, vigilancia continua y la necesidad de superar cada desafío que la naturaleza, la sociedad y la violencia traían cada día. Sobrevivir allí no era romántico ni glamoroso, era un desafío diario que exigía fuerza, coraje, ingenio y una resistencia que pocos podían mantener. Al final, la historia del Viejo Oeste no es solo la de duelos y aventuras legendarias, sino la de personas comunes enfrentándose a condiciones extremas día tras día, luchando contra la naturaleza, la enfermedad, el aislamiento y la violencia, y demostrando que la verdadera valentía consistía en sobrevivir, un día más, una noche más, sin garantía de mañana. La vida en el Viejo Oeste era una lucha constante contra todos los elementos imaginables. Cada día representaba un desafío que hoy nos parecería casi imposible de superar. Desde el amanecer, los colonos y cowboys debían organizar sus tareas sin planificación moderna, sin alarmas, sin transporte y sin asistencia externa. La gestión de recursos era vital, la comida debía estirarse al máximo, el agua debía ser buscada o purificada de fuentes naturales y el ganado debía ser cuidado constantemente, para garantizar la supervivencia de la familia o de toda la comunidad. El ganado era su principal sustento económico y alimenticio, y cualquier pérdida podía significar hambre o ruina. Guiar el ganado por senderos inestables requería horas de concentración, resistencia física y conocimiento sobre el comportamiento animal, además de la capacidad de reaccionar rápidamente ante ataques de depredadores o bandidos. Los animales salvajes eran un peligro constante. Lobos, coyotes, pumas, osos e incluso serpientes y escorpiones representaban amenazas reales para los humanos y sus animales, y los colonos debían estar preparados para defenderse en cualquier momento. La caza y la pesca eran habilidades imprescindibles. La carne debía ser cazada, desollada, limpiada y conservada usando métodos primitivos como el ahumado o la salazón, con el riesgo de que una mala preparación provocara intoxicación o enfermedad. Los alimentos eran limitados, repetitivos y a menudo insuficientes. Las dietas carentes de nutrientes esenciales debilitaban el cuerpo y lo hacían más vulnerable a enfermedades.
La salud era un desafío permanente. Las enfermedades infecciosas eran comunes y podían propagarse rápidamente, acabando con familias enteras en cuestión de días. La fiebre, la disentería, el cólera, la viruela y la tuberculosis eran constantes amenazas. Las heridas pequeñas podían infectarse fácilmente y la atención médica era rudimentaria o inexistente. Los médicos eran escasos, los remedios caseros predominaban y la esperanza de sobrevivir a una infección grave dependía de la resistencia del cuerpo y la suerte. El clima era otro enemigo formidable. Las olas de calor en verano podían deshidratar y debilitar a los cowboys y animales, mientras que tormentas de nieve y frío extremo en invierno aislaban a comunidades enteras, provocando hambre, enfermedades y muertes. Las tormentas de polvo cegaban y desorientaban, los tornados podían destruir casas y cultivos y las lluvias torrenciales transformaban los senderos en lodo, imposible de atravesar. Cada desastre natural podía significar la pérdida de meses de trabajo en cuestión de horas, y los colonos debían improvisar soluciones inmediatas para sobrevivir. La vida social era limitada pero vital. Las comunidades eran pequeñas, dispersas y con recursos escasos. La cooperación era esencial para sobrevivir, compartir alimentos, agua, herramientas y conocimientos podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, los conflictos eran comunes, disputas por tierras, agua y ganado podían escalar rápidamente a violencia. La ley estaba ausente o era parcial, por lo que los individuos tenían que protegerse a sí mismos y a sus bienes, y aprender tácticas de defensa y supervivencia. El aislamiento emocional y psicológico era extremo. Pasar semanas o meses sin contacto significativo con otros humanos afectaba la salud mental. Los colonos debían mantener la motivación, el coraje y la capacidad de decisión bajo presión constante. El miedo y la tensión eran compañeros permanentes y cualquier error podía costar la vida. La educación era mínima y los niños tenían responsabilidades que hoy parecerían imposibles: cuidar ganado, cazar, cocinar, mantener refugios y aprender habilidades de supervivencia desde muy pequeños. La rutina diaria era agotadora: montar caballos durante horas bajo cualquier clima, arar la tierra, proteger los cultivos y el ganado, reparar viviendas, buscar agua y leña, y estar siempre alerta ante depredadores y amenazas humanas. Dormir era un lujo relativo, la mayoría de las noches se pasaban bajo refugios improvisados o al aire libre, expuestos al frío, la lluvia y los animales salvajes. La ropa debía ser funcional y resistente, pero ofrecía poca protección: ampollas, llagas, quemaduras solares y congelaciones eran problemas comunes. Cada día implicaba riesgos físicos extremos y la necesidad de tomar decisiones rápidas, precisas y efectivas. La vida en el Viejo Oeste era también una prueba constante de ingenio y creatividad. Cada situación requería soluciones inmediatas: improvisar refugios, reparar herramientas, construir cercas o trampas para animales, crear sistemas de almacenamiento de alimentos, purificar agua o tratar heridas sin asistencia profesional. Las habilidades de observación y la experiencia práctica eran cruciales. Cualquier error podía ser fatal. La violencia estaba siempre presente. No solo los duelos de películas eran la amenaza: los ataques de bandidos, los conflictos entre colonos, los robos de ganado y los enfrentamientos con indígenas hostiles eran parte de la vida diaria. Los cowboys y colonos debían estar entrenados en el manejo de armas, estrategias de defensa y negociación rápida para proteger su vida y sus bienes. Las relaciones familiares y comunitarias eran fundamentales pero tensas. Los vínculos podían salvar vidas mediante cooperación y apoyo mutuo, pero también podían generar conflictos por recursos escasos. Cada interacción social tenía un peso real en la supervivencia. La vida en el Viejo Oeste enseñaba que la verdadera valentía consistía en sobrevivir día tras día, enfrentando peligros constantes, trabajando sin descanso y manteniendo la mente y el cuerpo fuertes bajo presión extrema.
La naturaleza, la enfermedad, la violencia y la soledad formaban un entorno donde cada momento requería vigilancia, resistencia y habilidad. Sobrevivir allí no era romántico ni glamoroso, era un desafío brutal, físico y mental, donde solo los más fuertes, inteligentes y adaptables podían esperar ver el amanecer del día siguiente. La historia del viejo oeste no es solo la de leyendas y héroes, sino la de personas comunes que lucharon cada día contra un mundo cruel y despiadado, demostrando que la verdadera hazaña era la supervivencia misma, una batalla diaria, sin garantías y sin tregua, donde cada victoria era mínima pero vital y cada error podía ser mortal. Este bloque final refleja la magnitud de la vida en aquel tiempo, la combinación de desafíos físicos, psicológicos y sociales, la crudeza de la naturaleza, la constante amenaza de violencia, el aislamiento y la lucha diaria por la supervivencia, mostrando que el viejo oeste era un lugar donde la valentía real se medía no por duelos ni aventuras, sino por la capacidad de vivir un día más en condiciones extremas, manteniendo la esperanza y la fuerza para enfrentar al próximo amanecer.